Para la quinta edición de la Copa del Mundo, Suiza fue elegida porque parecía el lugar ideal, neutral, estable e intacta en un continente que aún tenía cicatrices visibles. Mientras prácticamente la mitad de Europa había sido arrasada, el país ofrecía orden, continuidad y la promesa de un escenario sin ruido. Pero esa calma, que en cierto punto tranquilizaba a los organizadores, también funcionaba como una ilusión. El mundo no estaba en paz. Simplemente había aprendido a disimular mejor sus tensiones. Las fronteras ya no se movían con tanques y cuando el enfrentamiento directo no fue posible, la superioridad comenzó a buscarse en gestos, símbolos y triunfos que no parecían ser políticos, pero claramente lo eran. El deporte en general y el fútbol en particular se convirtió en uno de esos escenarios donde ganar decía mucho más que lo que mostraba un simple resultado. Y en ese clima, Berna se convirtió en algo más que una ciudad anfitriona. Simplemente dejó que todo esto saliera a la superficie. El primer partido en demostrar justamente esto no fue ni una final ni una consagración. Fue un cruce lleno de expectativa que había sido anunciado como un espectáculo y que la historia recuerda por todo lo contrario. Hungría y Brasil llegaban como dos de los equipos más potentes del torneo y todo hacía indicar que era una fiesta. Había ritmo, talento y en demasía, goles en la misma medida, y si bien todo eso estuvo presente, el partido tomó un camino inesperado. Las faltas comenzaron a acumularse, las patadas no eran accidentales y las discusiones no se terminaban cuando se escuchaba el silbato. A estas alturas el fútbol había quedado en segundo plano. Y lo que debía haberse resuelto adentro de la cancha siguió en el túnel y en los vestuarios. Jugadores, cuerpo técnico, asistentes se vieron envueltos en un clima que nadie había previsto y que no pudieron detener. Quienes estuvieron presentes luego dirían que nunca habían visto nada igual. Y a las ya conocidas declaraciones del árbitro inglés Arthur Ellis, se sumó una prensa que en un primer momento intentó explicar el partido como si solamente hubiese sido fútbol, pero los hechos terminaron saliendo en los titulares. Hungría ganó, pero el resultado fue simplemente anecdótico. Berna ya había mostrado una cara. 7 días después mostraría otra. Bajo la lluvia se decidía el Mundial. De un lado tenemos una selección casi imparable, la mejor expresión del fútbol de Europa en el momento. Y del otro lado tenemos una selección que volvía sin hacer ruido, irregular, como todavía buscando su lugar. Hungría y Alemania, dos realidades opuestas frente a frente. Cuando el partido comenzó, los mágicos magiares, con su táctica habitual, fueron a buscar el arco rival, con convicción, con autoridad. Los bávaros no se pusieron a discutir ese dominio. Se replegaron, resistieron y esperaron. La lluvia y el campo pesado terminaron siendo factores de un partido que con el correr de los minutos comenzó a ser incómodo. Y en esa lógica, cada ataque húngaro significaba un golpe, pero los ataques alemanes, aún siendo aislados, eran una herida al corazón. Cuando llegó el momento decisivo, no parecía una sorpresa, sino la consecuencia de un partido que había estado inclinándose en silencio. Luego, no hubo un festejo enorme, no hubo euforia, hubo cierta incredulidad. Alemania había ganado un mundial,
pero había ganado más que eso. Había entendido que podía volver a creer en sí misma, aún sin saber del todo cómo festejarlo. En este contexto casi imperceptible que cruzó la Copa del Mundo de principio a fin, el fútbol había cumplido su parte. Pero debajo de esa superficie ordenada de Europa, aún quedaban cosas por resolverse. Esto es Fútbol de Naciones. Nos vemos en el próximo capítulo.